Ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salutación y me disculpen por el retraso en este vídeo del estilo objetivo. No he podido publicarlo la semana pasada ni hacerlo, vamos, porque anduve liado con un montón de cosas y, entre otras, me fui a las jornadas Gygax, donde he pasado el fin de semana. Estoy ahora un pelín cansado, pero animado aún así para hablar de este tema. Por ahora, en los vídeos anteriores, sobre todo me he centrado en lo que son lo que es la agenda de juego en sí, hablar un poco de los manuales de rol, ir introduciendo este asunto. Y hoy he querido traer una pequeña introducción a qué aventuras son aceptables para jugar con el estilo objetivo. Al hablar de una aventura, pues podemos referirnos a una que esté publicada y que pensemos en jugar, hacer la nuestra propia, ya sea abocetada para llevar la partida o de una forma más acabada para publicarla o para lo que sea. Y bueno, pues no todas nos van a servir bien para jugar el estilo objetivo. Obviamente lo primordial va a ser que respeten la libertad de los personajes y que mantengan su coherencia interna. Entonces, lo fundamental, y en realidad casi todo se podría resumir a ello, es que no nos presente una serie de escenas o de hitos así narrativos por los cuales los personajes vayan a pasar forzosamente. Yo tampoco tengo una experiencia muy grande leyendo aventuras. Mi carácter me lleva sobre todo a hacerlas particularmente y circunstancialmente para cómo está la campaña. Así que tampoco en sí soy un gran experto juzgando aventuras escritas por terceros, porque no he leído tantas. Sí, sobre todo no he jugado. Ocasionalmente sí las leo porque algunas pues las conozco por su fama, me las recomiendan o simplemente me apetece ver cómo están hechas. Entonces sí que conozco algunas que nos presentan esto que he dicho de una serie de escenas por las que forzosamente van a pasar los personajes. Pongamos por caso que, yo que sé, que hay el típico malo que está haciendo un ritual, ¿no? Y entonces los personajes llegan y está escrito en la aventura que cuando lleguen al lugar donde están haciendo el ritual, pues justo estarán haciendo el ritual. Esto no es para nada aceptable dentro del estilo objetivo. Yo sí que lo he visto incluso no solo en partidas publicadas, sino en partidas jugadas. Eso no, pues es muy apropiado para generar una sensación de espectacularidad, pero no es objetivo. A lo mejor los personajes llegan antes, a lo mejor llegan demasiado tarde. Debe tenerse todo este tipo de factores en cuenta y la verdad es que son unos cuantos. Decir cómo no debe ser parece breve, pero decir cómo debe ser es bastante más complicado y lleva muchísimo más esfuerzo. Creo que en este sentido sería mejor, antes que hablar de aventuras, para el estilo objetivo más bien estaríamos hablando de un escenario, de un lugar en el que están descritas un montón de cosas, desde, pues no sé, los lugares, los personajes, sobre todo, su psicología, sus relaciones entre ellos, sus expectativas, las acciones que van a tomar en caso de que los personajes no hagan nada. Esto, pues ya en sí ya es el siguiente punto, ¿no? Que es lo que ocurre si los personajes no están. Creo que tener esa idea clara es fundamental para el paradigma del estilo objetivo. Quizás se puede hacer de muchas otras formas, pero si estamos sobre todo trabajando con una historia de este tipo, como la que he dicho, también podemos estar con otro distinto, luego lo traigo, pues hay que tener en cuenta cómo cómo el mundo va a reaccionar ante las acciones. Como decía hace un momento, podemos estar hablando, por ejemplo, de una investigación en la cual si los personajes no hacen nada, sabemos cómo va a resultar el asunto, y en la cual los implicados van a reaccionar de diversas formas si los personajes de los jugadores hacen algo. Pero podemos también estar hablando de la exploración de una mazmorra, de encontrar algo, no sé, algún objeto, algún libro, lo que sea que ayude.
Y en este tipo de paradigmas puede que incluso la interacción humana esté limitada o incluso que se limite a las acciones de la naturaleza, pero incluso en ese caso también tendríamos que tener más o menos claro qué es lo que va a pasar si los personajes no tocan los asuntos principales. Entonces, como digo, mejor un escenario con muchos detalles. Insisto que, vamos, cuanto más, mejor. Para mí, uno de los detalles importantes que echo de menos en la mayor parte de aventuras es la psicología de los personajes. Los personajes no jugadores, digamos. Si, si no tenemos unas guías de su psicología, de cómo reaccionan ante diversas, no sé, diversos hechos, no vamos a poder adaptarnos a lo que hagan los jugadores. Si tenemos un listado de personajes en los que se nos describe no solo su aspecto, está bien, sino también sus expectativas, sus intereses a corto, medio y largo plazo, em, los eventos que han vivido y cómo les ha afectado. Insisto, tampoco, para esto tampoco hace falta, cuando estamos haciendo las aventuras, desarrollar el material de una manera exagerada, a no ser que tenga pocos personajes interactuando, en cuyo caso, pues, yo creo que incluso merece la pena. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un escenario moderadamente grande, pues podemos describirlo, todos estos conceptos, incluso con palabras breves, o sea, con una lista de palabras separadas por comas, cada concepto lo suyo. Objetivos. Quiere conseguir vivir tranquilamente. Evento pasado. Su padre le compró la tienda y desde entonces aún así ha atravesado problemas con él. Bueno, aquí me he alargado incluso. Pero quiero decir que simplemente si cada personaje lo tenemos desarrollado de una forma esquemática incluso, luego cuando los personajes interactúen con ellos, se generará historia en sí mismo. Historia en sí misma. Y esto es, yo creo que la clave fundamental, porque muchas veces se tratan las historias no como si fueran cosas que ocurren a personajes, y no me refiero a los de los jugadores, sino que parece como que haya una entidad suprema que lo gobierna todo. Bueno, la hay porque es el máster, pero me refiero dentro de la coherencia del mundo. Y eso sí que no la hay. Lo que es el mundo se va a derivar de las acciones de los personajes en particular y de cómo es la sociedad, que a fin de cuentas es la unión de cómo se comportan los personajes a lo largo de, pues, un periodo de tiempo largo. Así que, insisto, es muy apropiado que no tener forzadas las escenas, contar con esta psicología de personajes y con cómo van a actuar. También es muy interesante contar con mecanismos que faciliten el movimiento de los personajes por los diversos lugares. Pues cuanto más descrito está el lugar, mejor. A veces, pues no es necesario, no se quiere contar con ello por lo que sea, y simplemente lo que hacemos es presentar un listado de lugares de forma abstracta. El templo, la casa del panadero, el herrero, la casa del noble, y así 5 o 6 listados que está especificado en cada uno de ellos qué elementos tiene también, porque pues yo qué sé, la casa del noble tiene valla, no tiene valla, la puerta es robusta, no es robusta, cuántos guardias hay, tiene cerradura, no tiene cerradura, se cierra por tanto por un travesaño. Este tipo de detalles pues son trascendentes, y cuanto más definidos estén de antemano, pues menos nos vamos a encontrar después con su objetividad y con que el máster esté condicionado por lo que esté ocurriendo en la partida y por sus deseos, conscientes o no, de que llegue a una resolución concreta. Es evidentemente muy interesante si el escenario cuenta con un mapa que se pueda presentar más allá de este esquema. Este tipo de refuerzos visuales, pues obviamente ayudan a
pues, a que se visualice. Y muchas veces, bueno, si lo vamos a publicar y todo eso, pues querremos un mapa bonito, pero para jugarlo nosotros o para hacer las pruebas o lo que sea, un mapa no tiene por qué ser en absoluto bonito y se hace con un lápiz y con una serie de marcas en un papel. Y puede ayudar porque así además se es más neutro con respecto a la narración, a los jugadores. Ellos van a tener ahí elementos, unos que son más importantes y otros que quizá menos, pero no, va a haber, no van a estar presentados necesariamente por el orden de importancia, sino que van a estar ahí, algunos serán importantes, otros no, y contribuirá, por decirlo así, a la percepción de realismo, ya que sea objetivo en sí mismo, no haya unas pistas gratuitas. Que a fin de cuentas los personajes tienen ojos y oídos, tienen sentidos, pero están limitados a lo que nosotros les contemos. De manera que ellos, pues, por ejemplo, entrando en un pueblo, pueden recibir muchos más datos, pueden emular esos sentidos si se los presentamos, pues, por ejemplo, de esta forma. Muchas veces, pues, no vamos a tener tiempo a lo mejor o no queremos. Bueno, tampoco es lo más importante, pero yo creo que conviene. Y yo creo que en general, por ejemplo, también es importante que los elementos que no son muy trascendentes con respecto a los hechos principales, que como digo, en el rol objetivo nada tiene por qué ser principal o no serlo, pero que los hechos aledaños, que todos los personajes que no tienen importancia, em, todas las cuestiones que puedan definir incluso desde cierto punto de vista quests laterales, side quests o cosas de este estilo, pues cuanto más las podamos presentar, más profunda va a ser la experiencia desde mi punto de vista. A veces, para estos hechos, es muy interesante contar con generadores aleatorios, ya sea unos que nos hagamos nosotros mismos, con tablas, que se tiren dados o se saquen cartas de una baraja, como otros que cojamos por internet. Si contamos con este tipo de recursos, los personajes o hechos trascendentes van a quedar interesantemente escondidos entre una cantidad amplia de material. Y eso es interesante porque se parece a la vida, ¿no? Si uno se pone a investigar un hecho, muchas veces quedará abrumado por la gran cantidad de información que no es relevante. Entonces, emular un poco eso y que no solamente haya hechos trascendentes, para mí entra dentro del paradigma de rol objetivo, la verdad. Y esto me lleva a la tercera parte, ¿no? Que es cómo coger una aventura que pues la hemos cogido y nos hemos encontrado con que pese a gustarnos su tono, ciertos elementos, encontramos con que es muy dirigista, que claramente es conductista con respecto a dónde hay que ir, a lo que forzosamente van a hacer los personajes, ¿no? ¿Podemos transformar esa aventura en una aventura para estilo objetivo? En mi experiencia, sí, pero hay que trabajar, simplemente. Tenemos que coger esos hechos que son muy centrales, son la hoja de ruta que lleva desde el inicio hasta el fin, pues tenemos que coger esos hechos y aderezarlos con elementos adicionales de manera que se convierta en un escenario. Y claro, tendremos que encontrar también estos elementos de narrativa dirigista, de Deus Ex Machina, y convertirlos pues, al estilo objetivo. La forma más simple es coger pues, todo lo que podemos decir que le falta y hacerlo. En vez de coger y tener que los hechos que aparecen son forzosamente los que van a ocurrir, los convertimos en los hechos que ocurren si los personajes no hacen nada. Entonces, por ejemplo, en el caso que decía del ritual que los cultistas van a estar haciendo cuando los personajes pasen ahí por cojones, pues le vamos a poner una fecha, le vamos a poner que ocurrirá al tercer día, al segundo, lo que sea lo decidimos, basándonos en las necesidades que tengan, en que les hacía falta tal cosa o tal otra, o que la hacen el día del solsticio, cualquiera que sea el criterio lógico, lo aplicamos y ese es el tercer día. ¿Que llegan antes?
pues a lo mejor se encuentran con unos hombres haciendo unos preparativos o lo que sea coherente. Si llegan después, pues demasiado tarde, una pena, pero salió mal. A veces la vida es así. Entonces, lo primero, convertir esa cadena de hechos, convertirlo en unos hechos posibles, solamente unos posibles. En segundo lugar, añadirle más elementos para que, para que se puedan hacer, pues para que los personajes puedan ir por otro lado, puedan perderse, puedan sumergirse un poco en los hechos del lugar. Y normalmente, pues eso, añadir a unos cuantos personajes. En las aventuras dirigistas, los personajes pueden estar bastante bien definidos, porque precisamente es parte del asunto, pero a lo mejor su psicología nos parece que es insuficiente. Pues en ese caso la completamos, añadimos unos cuantos personajes y con eso estaremos mucho más cerca, yo creo, de jugar bueno, de poder jugar una aventura objetiva. Tengo en mi mente, así como recuerdo, el contrato de Oldenhaler, que es una aventura que es como muy mítica, que estaba en la primera edición de Warhammer Fantasy del juego de rol, que, que, que adolece un poco de estas características. La verdad es que empezar a poner un ejemplo con estas me parece un pelín negativo porque seguramente sea difícil de conseguir hoy en día. Pero si uno quiere convertirla más al estilo objetivo, va a costar un poco, la verdad, porque los hechos ocurren, pues esto que estoy diciendo, los personajes llegan y los atracan sí o sí, pues, ahí sí que es verdad que pueden salir mejor o peor del atraco, van a dormir a van a dormir a un sitio y de nuevo les entra uno por la ventana, y haciéndose un spoiler de la hostia. Spoiler, lo siento. Y la cosa va continuando por una hoja de ruta muy clara. Pero nosotros podemos convertir esa hoja de ruta en unos hechos posibles. Y aquí viene un ejemplo que quería. Bueno, avanzando un poco, los personajes aceptan un contrato y se meten en una mazmorra, ¿no? Y aquí viene otra posibilidad que a mí me gusta mucho para convertir una aventura no objetiva en objetiva, que es coger y en vez de jugar la aventura, jugar algo posterior a la aventura. Es decir, nos vemos la aventura y nos lo tomamos como un relato. Pensamos, esto pasó, ya está, no podemos hacerle nada, fueron otros personajes, fue lo que sea, pasó. Y ahora llegan los personajes y entran en una aventura motivada por una experiencia posterior. Por ejemplo, pues, que si es el caso de lo que estoy diciendo, los jugadores salieron de ahí con algo. ¿Qué pasó después, no? Pues a lo mejor ahora no se lo entregaron al noble y el noble busca a alguien que recupere ese objeto. O un montón de variantes que podemos hacer con el cual podemos aprovechar el relato de lo ocurrido, el escenario desarrollado por la aventura y jugarlo de una forma así un pelín graciosa, quizás incluso haciéndole cierto chiste a la aventura original. ¿De acuerdo? En su estilo dirigista pasó lo que pasó. Pues ahora llegan unos tipos después y a ver qué es lo que se encuentran, ¿no? Particularmente esto yo lo conocí siendo chaval también, con un estilo que lo que hacían los jugadores era coger una aventura de lo que fuera y ir ahí y destrozarlo con corsarios, ¿no? Entonces la aventura en sí se convertía en un escenario y pues, los personajes llegaban ahí con su barco y a destruir cosas, ¿no? Una forma de verlo un poco pobre, pero de alguna forma se cogía el material y se le daba una utilidad un pelín diferente. Y yo recomiendo alguna vez que, pues eso, que lo cogéis una aventura y en vez de tomárosla como una cosa que van a hacer, tomarlo como una cosa que ocurrió. A mí me ha dado resultados divertidos, incluso con aventuras que he jugado yo mismo. O sea, por ejemplo, los que conozcáis pues Espada Negra, conoceréis probablemente la aventura que venía en el 13 Runas 0, la espada de Soid, que pues era una mazmorra principalmente, con otras partes.
Y alguna vez lo que he hecho es jugarla, en vez de lo que viene en la mazmorra, jugarla como lo que pasó después. O sea, coger una resolución posible y los personajes llegan y se encuentran con qué ha pasado eso. Ya la mazmorra no es la misma, es otra. Han pasado unas personas, está en un estado concreto. Es una forma de, no sé, de darle una utilidad objetiva. También se le puede dar la vuelta y coger que en vez de los personajes ser los que investigan, pues ser los mierdas que se encontraron con eso en primera instancia. Es, no sé, es otra forma de jugarlo. Yo recomiendo explorar estas formas aledañas de ver un hecho. Pero bueno, esto, como digo, son una serie de herramientas y este vídeo en realidad es una introducción, porque si por ejemplo queremos desarrollar lo que es la psicología de personajes en el estilo objetivo, pues evidentemente eso tiene un meollo mucho mayor que llevaría cuanto menos otro vídeo adicional que espero sin duda hacer en el futuro. Pero por el momento, pues este va a ser el vídeo de hoy lunes. Quiero volver a recuperar el ritmo, a ver si este jueves presento otro vídeo y con eso ya estoy en el ritmo adecuado. Esta es la serie del estilo objetivo que sale los jueves, excepto así algún fallito. Y sin más por el momento, hasta dentro de unos días, ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi despedida.